we pray you be our end. Este audio corresponde a la clase número 20 de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile, por el pastor Juan Kim, digitalizada y corregida para el libro de clases de la Escuela Teológica. Lee a continuación Evangelista Christopher Muñoz. Buen día. En esta ocasión veremos la palabra de Romanos, capítulo 3, del versículo 19 al 26. Dice: Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Anteriormente hemos estudiado Romanos capítulo 1, 2 y 3. Podemos resumir que en el capítulo 1 está saliendo acerca del pecado de los gentiles, tal como está escrito en Romanos capítulo 1, versículo 32, donde dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Además, en el versículo 29 dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Por tales cosas que practican, son dignos de muerte. ¿A quién se refiere? A todos los gentiles, porque Dios había establecido esta regla para juzgar a todos los gentiles. Además, Dios había dado la ley para los israelitas. Por eso en Romanos capítulo 2 está saliendo el pecado de Israel. Ellos tenían jactancia en su corazón de que eran descendientes de Abraham y que además tenían la ley y los mandamientos. Pero ellos no los han cumplido. Entonces, en el capítulo 1 está hablando acerca del pecado de los gentiles, y en el capítulo 2 está hablando del pecado de los judíos. Pero todos son iguales, pues van a recibir el castigo eterno. Por otra parte, en Romanos capítulo 3, el versículo 9, es un resumen de la maldad de los gentiles y los judíos. Por eso dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Lo anterior es un resumen de la sentencia de Dios para los gentiles y judíos. Todos están bajo pecado. Aunque los fariseos, escribas, saduceos, entre otros, querían cumplir los mandamientos, ellos también están bajo pecado. Por eso están siendo pecadores. Además, entre los gentiles que no tienen mandamientos, ellos practican constantemente malas obras. Por esa razón, el Señor da la sentencia de que todos están bajo el pecado. Pero, ¿quién puede reconocer esto? Los que pueden reconocer su situación pecaminosa serán benditos, pues primero deben reconocer que están ejecutando cosas malas. De esa forma podrán reconocer su identidad de pecadores.
y así poder recibir el perdón de los pecados. Entre las personas, ¿quién puede recibir el perdón de los pecados? Solamente los pecadores. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos explicó que vino al mundo, no para llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Esto significa que según el cálculo de nuestro Señor Jesucristo, conforme a su regla, todos son pecadores. Por eso cuando llama a los pecadores, está convocando a todas las personas. Pero no todas venían, pues ellas cambiaron el sistema de la ley y los mandamientos. Aunque estas cosas eran para que supieran acerca de sus pecados y conocieran el juicio eterno de Dios, pero en vez de descubrir eso, las personas querían ser salvas y justas por sus obras. Los que practican las obras de la ley para cumplir los mandamientos de Dios están comprendiendo al revés la voluntad de Dios, pues el objetivo real de la existencia de la ley es conocer el pecado. En el libro de Romanos capítulo 3, versículo 19 dice: Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dios ha dado los mandamientos con el propósito de que las personas cierren su boca y queden bajo el juicio de Dios. Nosotros, para aceptar la palabra de Dios, primero debemos cerrar nuestra boca, ya que no tenemos excusa para defendernos ante Dios, porque desde que surge maldad en nuestro corazón, ya estamos acumulando el pecado. Debemos quedar bajo el juicio de Dios, por lo tanto debemos arrepentirnos, o en otras palabras, rendirnos ante el Señor. Debemos reconocer que hemos cometido bastantes pecados en contra de los mandamientos de Dios. Por eso somos dignos de muerte. Esa debe ser nuestra confesión. Sin embargo, las personas, en vez de confesar de esa manera, están procurando cumplir los mandamientos para recibir la vida eterna y la salvación. No obstante, cuando leemos en Romanos capítulo 3, versículo 21 dice: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Esto quiere decir que aparte de la ley, hay otra manera de adquirir la justicia de Dios. En ese momento nosotros debemos interpretar que esto es la justicia de Dios. La justicia de Dios se refiere a la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo para nosotros, para que tengamos la justicia por medio de la fe y seamos justos. Contrariamente, en el versículo 20 dice: Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es para el conocimiento del pecado. Pero, ¿cuál es el pecado? En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: Por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué es la muerte? La muerte se refiere al juicio eterno de Dios que lleva al infierno. Pero esta palabra dice que el juicio eterno pasó a todos los hombres a causa del pecado de Adán. Es decir, que fue suficiente con el pecado de Adán para que todos los hombres del mundo fueran constituidos pecadores. Algunas personas piensan que siendo pecadores no van al infierno, creen que irán al reino de Dios. Por ejemplo, cuando uno tiene cáncer de hígado, es muy grave, porque el cáncer de hígado es difícil de curar más que otros. El cáncer de estómago tiene un mayor porcentaje de curación, pero es complejo curar el cáncer de hígado. Por esa razón, cuando el doctor le comunica al paciente que está enfermo de cáncer de hígado, el corazón de ese paciente decae, no sabe qué hacer, porque es como una sentencia de muerte. Lo mismo ocurre cuando una persona se presenta ante los mandamientos de Dios una vez que llega el conocimiento del pecado.
En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mucha gente recuerda que la paga del pecado es muerte. El precio del pecado es muerte, aunque sea un poco de pecado. Por ejemplo, un mandamiento dice: no codiciarás. Si una persona tiene este pecado en su corazón, debe pagar el precio del pecado. Pero, ¿cuánto tiene que pagar? La paga del pecado es la muerte. Por eso uno que se presenta delante del Señor siempre recibirá el juicio de Dios. Las personas no pueden cumplir los mandamientos de Dios. Por eso deben recibir el juicio. En San Mateo capítulo 5, Jesucristo explicó que uno que tiene rabia u odio contra su hermano o lo insulta, entonces será culpable y tendrá que ir al infierno. Las personas, cuando reciben la condenación por el pecado en su corazón, llegan a recibir un juicio. Por eso lloran y gritan pidiendo perdón al Señor. Pero nosotros debemos saber que el precio del pecado no se paga por medio de la oración, sino que se debe pagar con la vida. Es decir, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Busquemos el libro de Hebreos capítulo 9, versículos 21 y 22. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No se hace remisión sin derramamiento de la sangre. Entonces, ¿qué significa el derramamiento de sangre? En la sangre está la vida. Al quitar toda la sangre del cuerpo, éste muere. Por eso, sin sacrificio de un animal, no hay remisión. Es decir, que el pecado se quita cuando se paga el precio. Por eso, por la ley, únicamente se debe cancelar un precio justo, lo cual es el derramamiento de la sangre. Las personas, en vez del derramamiento de sangre, quieren limpiar sus pecados por la oración. Pero la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Únicamente viene perdón por la sangre. De la misma forma, la sangre de Jesucristo puede purificar todos nuestros pecados, al ser derramada por el pago de todos nosotros. En Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12 dice: Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Con la sangre de Jesucristo se puede hacer la redención eterna. Por eso, si hubieran sido limpiados todos nuestros pecados por Jesucristo, ya no debemos tener más pecado. Eso explica la palabra de Dios. Por medio del derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo, nosotros podemos ser justificados, santificados y perfectos. En Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice: En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Quiere decir que mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, nosotros fuimos santificados, una vez y para siempre. Esa es la validez del derramamiento de la sangre de Jesucristo. En Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice: Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los que fueron perfeccionados son los que aceptaron la sangre de Jesucristo, quien hizo la redención eterna. Jesucristo hizo la redención eterna por su propia sangre, y esto es muy importante, porque Jesucristo no solamente canceló el pecado pasado, sino que quitó el pecado del mundo, de una vez y para siempre. Por eso viene la salvación eterna. En Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9 dice: Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia,
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La salvación es la que cambia nuestra identidad. Al principio nacimos con el pecado y éramos pecadores. Pero de repente, cuando creímos en la sangre de Jesucristo, que hizo la redención eterna, entonces pudimos adquirir la justicia de Dios. Esta justicia vale eternamente, porque quien hizo eso fue Jesucristo para que seamos justos. Volvamos a la palabra de Romanos, capítulo 3, versículo 21, dice: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios que se ha manifestado fuera de la ley es la obra que Jesucristo hizo, la redención eterna, al entrar en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión celestial. Eternamente limpió todos nuestros pecados, de tal forma que si una persona cree en esta palabra, entonces se injerta la justicia de Dios en él, para ser justo. En una parte de Romanos capítulo 3, versículo 22 dice: La justicia de Dios por medio de la fe. Nosotros debemos tener la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que no tenemos que creer en nuestra obra para ser salvos, sino que es 100% por la obra de Jesús. En Romanos capítulo 3, versículo 22 dice: La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Abraham creyó en Dios y su fe le fue contada por justicia. Abel creyó en Jesucristo a través del sacrificio que hizo del primogénito de las ovejas. Por eso nuestro Dios le dio testimonio de que era justo. No hay diferencia entre los hombres que fueron justos en la Biblia. Por eso Abraham, Abel, el rey David, el profeta Daniel, entre otros, todos recibieron la salvación por medio de la fe en la sangre de Jesucristo. Esto es porque Dios no nos dio otro nombre fuera de Jesucristo en quien podamos ser salvos. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el resumen de toda la obra del ser humano. Están destituidos de la gloria de Dios. Significa que están derrumbando los mandamientos de Dios. Están ensuciando sus vidas a causa de los pecados que cometen. Pero por otro lado, en Romanos capítulo 3, versículo 24 dice: Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es el resumen de la obra de Jesucristo. Nosotros podemos decir que fuimos justificados gratuitamente. Hemos sido justificados por medio de la redención de Jesucristo. Eso es bíblico. Nuestro Dios nos justificó por medio de la sangre de Jesucristo, quien hizo la redención eterna. Por eso Dios nos llama como justos. Si Dios nos llama justos, ¿cómo podemos decir que somos pecadores? Si una persona dice que aún es pecadora, entonces está rechazando la sangre de Jesucristo. Cambiar de identidad es el renacimiento y también es la salvación. Anteriormente éramos pecadores, pero ahora fuimos justificados, porque Jesucristo nos justificó eternamente. Una sola vez y para siempre, nos santificó y nos hizo perfectos. De esa manera, ahora somos justos, santos y perfectos. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 18, dice: Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, que llegó la condenación a todos los hombres del mundo a través de Adán, pues su transgresión tenía relación con la vida de toda la humanidad. Por eso automáticamente fuimos establecidos como pecadores. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Primeramente,
Las personas deben saber que ya fueron condenados para ir al infierno, por causa de la transgresión de Adán. No obstante, de la misma forma, a través de otro hombre, el Señor Jesucristo, vino la justificación de vida a todos los hombres, quien también podía cumplir los mandamientos de Dios. La obra que Jesús realizó, Dios puede verla como si nosotros la hubiésemos hecho, pues hemos creído en Él. Aunque nosotros no hemos guardado todos los mandamientos y toda la ley de Dios, pero Jesucristo sí cumplió todos los mandamientos del Señor. Nuestro Salvador y Redentor obedeció ante Dios y cumplió toda la ley. Esa obra produce la justicia de Dios. No es por el hecho de que hayamos obedecido a Dios, sino que la obediencia fue del Señor Jesús. Eso es la justicia por la gracia. Un regalo que el Señor desea entregarnos. Por eso la salvación viene por la gracia. En Romanos capítulo 3, versículo 19 dice: Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esta palabra, al compararla con el versículo 18, podemos ver que de la misma manera como fuimos pecadores por Adán, así también, por la obediencia de uno, quien es nuestro Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Cuando las personas nacen, no hay justo ni aun uno, pero existe el justo por la fe, en la sangre de Jesucristo. Por eso nosotros debemos adquirir esa fe. Dios nos llama justos. Esto no es por nuestra obra, sino que por la justicia de Jesucristo, quien hizo la eterna redención. Por esta redención es que obtuvimos también la eterna salvación, pues Jesús limpió todos nuestros pecados. Jesucristo es el autor de eterna salvación. ¿Ustedes creen que después de recibir la salvación, si cometemos algún pecado, perderemos esa salvación y seremos lanzados al infierno? Eso no es correcto. Además, después de ser salvos, no deberíamos andar con el pecado, porque la palabra nos explica acerca de cómo deben vivir los salvos. Veamos el libro de Romanos, capítulo 6, el versículo 6, dice: Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto significa que las personas, después de recibir la salvación, no deben servir al pecado, no deben seguir sus pensamientos carnales, no tienen que vivir por sí mismas, sino que deben vivir para el Evangelio, para nuestro Señor Jesucristo y para nuestro Dios. Los objetivos primordiales de esta enseñanza son dos. El primero es que cada persona pueda tener la certeza de la salvación eterna, recibiendo el perdón de los pecados. Y segundo, es para que las personas puedan aprender a vivir por la fe. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17 dice: Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Existe el justo, el cual recibió la salvación y el perdón de los pecados, pues Jesucristo le justificó ante Dios, purificando todos sus pecados, con su propia sangre, y obtuvo la eterna redención en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión celestial, salpicando la sangre 7 veces. Hemos leído que el justo por la fe vivirá. ¿Pero el pecador puede vivir por la fe? No puede. Por eso primero debe renacer como un justo. Investiguemos la palabra que aparece en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Dice: Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Exactamente aquí dice que Abel alcanzó testimonio de que era justo. Pero, ¿quién reconoció la fe de Abel?
fue nuestro Dios, pues aceptando la ofrenda de Abel, el Señor le llamó justo. Desde ese momento Abel fue justo, había renacido. Entonces, cuando las personas renacen por la sangre de Jesucristo, su identidad cambia, se convierten en hijos de Dios, y al ser justos, pueden vivir por la fe. ¿Cómo pueden vivir por la fe? Creyendo en la palabra de Dios, marchando, predicando el Evangelio y sirviendo al Señor. La clase número 20 termina aquí. Nos encontramos en la siguiente clase. La Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas de Chile les espera para que se inscriban y aprendan más acerca de la palabra de Dios. Contáctenos al número +56 9 88 33 54 56 con el pastor Juan Kim.